Lucía no tenía muchas ganas de levantarse ese día. Las semanas previas habían sido las peores de su vida, como si un sadismo del destino se tratara. Todo su mundo había colapsado en tan solo unos días. Ella tenía todo lo que quería en la vida. Su físico era muy estilizado. Su rostro era casi perfecto. Y su edad, apenas 21 años, le daban una posición para que todo lo que quisiera fuera puesto a su disposición. Desde los 15 años tenía un sueño. Su mayor meta en la vida era aparecer en la televisión. Desde niña ya había aprendido a bailar, a cantar, y cada que en su escuela había representaciones teatrales, ella siempre brillaba. Sin embargo, al radicar en un estado alejado de la capital, es que no veía oportunidad alguna para cumplir sus sueños. Durante un tiempo se resignó a no poder alcanzar su objetivo de forma sencilla. Sin embargo, en una gira del grupo musical de adolescentes del momento, fue que conoció a un supuesto productor de la más grande televisora del país. Se trataba de Augusto Pedrosa, un asistente personal del mayor buscatalentos de la televisora. Un hombre de 30 años, que se dedicaba no solo a acompañar de gira a los grupos musicales y artistas de la empresa, sino que también era quien se fijaba en las muchachitas de cada pueblo, estado o comunidad a la que acudía. Fue por eso que Lucía llamó su atención. La jovencita en verdad era hermosa, estilizada, erguida, y casi podría decirse de facciones más parecidas a una ciudadana europea que a las demás jovencitas de México que por tono y estatura rápidamente se diferenciaban. Además, la muchachita tenía aquello que en la televisión buscaba, aquello que muchas aspirantes a actrices o cantantes no tenían. Y esto era que la cámara la adoraba. Su voz era dulce, tierna y bastante entonada cuando cantaba melodías. Fue por esto que cuando la vio en la fila de aquella presentación en el teatro de la ciudad, Augusto de inmediato le dio un pase preferencial tras bambalinas. Aquello era lo que Lucía había estado esperando. Cuando pudo, aprovechó el momento, se metió a los camerinos y ahí conoció a los miembros del grupo. Los vio mientras se preparaban, y aunque para ser honestos se portaron bastante groseros y arrogantes con ella, a Lucía de 19 años no le importó. Lo que ella disfrutó fue toda esa parafernalia y fantasía que le impactaron para siempre. Era por esto que cuando la presentación terminó, de inmediato acudió a darle las gracias a Augusto. Pero no solo lo hizo por el pase preferencial que había recibido, sino que lo hacía para preguntarle cómo es que ella podía entrar a aquel mundo. ¿Cómo es que ella podría buscar una oportunidad en esa empresa? Ahí Augusto la vio de pies a cabeza. Él ya se esperaba esta reacción. No era la primera vez que lo hacía. No era la primera vez que ilusionaba a una muchachita en un pueblo lejano de la capital. Y fue por eso que le dijo que si en verdad tenía lo que se necesitaba para ser una estrella, debería buscarlo cuando ya estuviera instalada en la capital del país. A Lucía en ese momento se le iluminó la mirada. La jovencita, desesperada por no perder la oportunidad, juró que tenía todo eso a lo que Augusto se refería. Sabía cantar, sabía bailar, y además, aunque no lo mencionó, estaba perfectamente consciente de que su físico era una bendición de la naturaleza que pocas muchachitas en este país tenían. Era medianamente alta, de piel clara, tersa, nariz respingada, ojos grandes color miel, y su cintura, sobre todo su cintura, era diminuta, resaltando esas curvas en su cadera y piernas. Augusto, quien siempre estaba preparado para este tipo de ocasiones, llevaba una cámara de video consigo. Una cámara con la cual hacía registro de todas las presentaciones que hacía con su grupo juvenil. Fue por esto que decidió grabar a la muchachita. Y vaya que la cámara la quería.
por más que aquellos aparatos de video hicieran las peores grabaciones. En esa ocasión, por alguna razón captó todo el carisma de la jovencita. Sus rasgos resaltaban. Su rostro parecía aún más bello frente a la lente. Y su voz, que era tenue y arrastrada, producían un halo de sensualidad propio de una estrella de cine. Fue así que con aquella prueba Augusto le dijo a Lucía que estuviera pendiente de su teléfono. Que si el productor, el jefe de él, lo consideraba, ella podría recibir una beca y entrar a la escuela de formación actoral de la empresa. Y así lo hizo la jovencita. Durante 2 semanas no se separó del teléfono de su casa. Lo vigilaba día y noche esperando esa llamada. Lo vigilaba con la ilusión de que pronto desde la televisora alguien preguntara por ella. Y aquel día pronto llegó. Un martes por la mañana, a las 11 en punto, fue que el teléfono sonó. Al descolgar la bocina, una señorita preguntó por su nombre. Y con eso bastó. Con eso fue suficiente. Lo demás fue un mero trámite de la empresa y su familia. Su madre, quien tenía dudas, al final le dejó que tomara la decisión de irse a vivir con la tía Patricia a la capital. Apenas 3 años antes, la tía Patricia se había ido del pueblo para trabajar como maestra en una escuela privada. Y al ser soltera, veía con mucha emoción el albergar a Patricia para que se capacitara en aquella escuela de actuación de la televisora. Todo era increíble. Parecía que el sueño de la muchachita se materializaba sin que nada lo impidiera. Los días pasaron, y fue así que pronto la jovencita hizo maletas. Se fue de inmediato a la capital, y en tan solo unos días ya estaba registrándose en las oficinas de aquella escuela de la televisora. Sin embargo, ahí fue que en verdad comenzó todo el calvario que nunca imaginó. Desde el primer día no cayó bien a sus compañeros de clase. Se trataba de jovencitos entre 15 y 23 años. Muchachitos y señoritas de buen ver. Jóvenes atractivos, quienes con una actitud arrogante se paseaban pavoneándose de sus atributos físicos. Quienes en cada clase destinada a la imagen, a la enseñanza dramática, canto y danza se mostraban sarcásticos, groseros y muy abusivos con Lucía. A pesar de que era una actitud común con alumnos nuevos, aquello era aún más intenso con quienes no tenían familiares en el medio. Y aún peor, con quienes de forma natural tenían un físico tan bello. Así era. Por envidia o coraje, los jovencitos que eran familiares de otras actrices, hijos de ejecutivos de la televisora, o simples seres nacidos en cunas de oro, se encargaban de hacerle la vida pesada a aquellos que no pertenecían a su élite o su estatus. Aquello era terrible. En cada clase hacían mofa de su ignorancia con el medio. En cada momento que podían ridiculizaban a quienes no sabían comportarse ante la cámara, a quienes no tenían esa confianza desbordada en los sets de televisión, y quienes apenas estaban entendiendo lo que era poder pararse en un escenario. Lucía las 2 primeras semanas fue objeto de burlas, de groserías y mucho desdén por los demás jovencitos que junto a ella atendían a clases. La pobre era una señorita sencilla, una mujercita que lo único que quería era poder pararse donde todos la vieran y así poderse expresar en el escenario. Si bien no le interesaba tanto el dinero o las poses, sabía que todo aquello era parte del medio. Sabía que era parte del juego. Si quería ser notada, tenía claro que debía vestirse con buenas ropas, con prendas que no solo resaltaran su figura, sino que además mostraran que tenía buen gusto y clase. Sin embargo, apenas estaba llegando. Apenas se estaba acoplando. Su capacidad económica era muy diferente a la de los demás chicos en esa escuela, por lo que de inmediato era notorio que no tenía ropas finas o caras, que no acudía a salones de belleza. Y aunque resaltaba por encima de todos, eso a ella la incomodaba. Si bien no debía prestar atención a las burlas y críticas de sus compañeros,
Para ella era imposible silenciarlas. Sin embargo, un par de maestros se dieron cuenta de su situación y en buen ánimo trataron de aconsejarla. No porque fueran buenas personas en sí, sino porque veían el enorme potencial que Lucía tenía en el medio. La muchachita no tenía ni una sola operación. La muchachita no necesitaba plastas de maquillaje para resaltar su belleza. Su postura era erguida, estable. Su cuerpo era firme, bien formado, atractivo. Sus ojos eran grandes, hipnotizantes. Y su voz, en verdad, era sensual y agraciada. Era por eso que muchos de los docentes ya le habían puesto el ojo. Eso sí, la mitad porque veían que tenía la posibilidad de convertirse en algo muy grande dentro de la farándula. Y otros, 3 de ellos para ser exactos, porque querían aprovecharse personalmente de su belleza. Después de 3 meses, Lucía pudo acoplarse a la televisora. Por recomendación de aquellos 3 maestros fue que rápidamente entendió que no tenía que preocuparse, que su talento natural, su físico y su gran carisma rápidamente le otorgarían un lugar dentro de muchas producciones en la televisora, por lo que debía de ignorar a sus compañeros de capacitación actoral. Pero eso sí, debía estar muy dispuesta a aprovechar todas las oportunidades que se le presentaran con los productores de la empresa. Así era. Lucía durante esos 3 meses supo cómo se movían las cosas en la televisora, cómo se manejaban los castings, las audiciones, las apariciones en cualquier oficina. Si bien desde siempre lo escuchó como rumores en todos lados, ahora es que experimentaba personalmente todos esos dichos. Día tras día le hacían invitaciones a fiestas, conciertos, premieres, alfombras rojas y eventos de cualquier producción o promoción de la televisora. Fue así que Lucía supo rápidamente cómo actuar. Apareció como edecán en un par de producciones, con lo que no solo pudo obtener dinero para hacerse de algo de vestuario, sino que además aprovechó para dejarse consentir por productores, directores de escena y ejecutivos del sello musical en aquella televisora. Así era. Lucía no era tonta. Sin ser ingenua, aprovechó cada invitación a fiestas privadas. Sin ser ingenua, sabía que cada que alguien de buena posición la invitaba a pasar por una alfombra roja o algún evento, es porque tenía una clara intención con ella. La muchachita aprendió muy rápido que por cada caballerosidad en público existía un acoso o insinuación a puerta cerrada en las oficinas. A cualquier otra jovencita eso le implicó acostarse con ejecutivos de medio nivel prácticamente por nada, por una audición a un papel de reparto, o por un pase a eventos importantes sin un lugar privilegiado. Sin embargo, aquello a Lucía prácticamente no le sucedió. Si bien en algunas ocasiones, 4 para ser exactos, tuvo que dejarse tocar lascivamente por señores de 40 o 50 años, en realidad nunca tuvo que acostarse con ellos. Era enormemente codiciada y sabía que si no había algo grande de por medio, simplemente podía hacerse la ofendida y negarse a cualquier ofrecimiento. Fue por esto que rápidamente supo jugar su suerte. Ella estaba obsesionada con ser grande en el medio, con ser toda una estrella. Y si para esto debía sacrificar su virginidad y su cuerpo, lo haría definitivamente, pero solo con alguien que asegurara su futuro. Fue entonces que, después de aparecer en un par de telenovelas, en las cuales por su enorme belleza, carisma y talento pudo resaltar incluso más que la protagonista, ya estaba lista para buscar aquel personaje que le hiciera la más grande oferta en el medio. Y aquello no tardó tanto. Una producción cinematográfica de Estados Unidos venía a México para realizar una película que prometía ser una fuerte contendiente a los premios de la Academia, la cual buscaba una actriz de reparto que pudiera acompañar a la protagonista. Lucía,
quien ya se había cambiado el nombre, buscó por todas partes a alguien que pudiera conseguirle una audición, una oportunidad de mostrar su capacidad actoral y belleza, una oportunidad con la cual poder resaltar en esa búsqueda que seguro cambiaría su destino para siempre. Aquello le costó mucho trabajo, acoso y roces lascivos con un par de ejecutivos del medio. Sin embargo, lo logró. Por fin pudo conocer a un productor del estudio cinematográfico. Se llamaba Raúl Corral, un puertorriqueño que había escalado mucho para poder llegar a un lugar privilegiado dentro del estudio. En sus inicios entró como simple cargamaletas, pero después de 15 años, ya era todo un productor creativo que participaba en las películas del estudio. El hombre sabía su posición dentro de la empresa, y era común que se aprovecharan no solo de las jovencitas ávidas de éxito y fama, sino también de jovencitos a los cuales explotaba sexualmente para sí mismo, así como para algunos otros de sus contactos. Aquello no era algo desconocido por la gente del medio. El actor que le dio el tip a Lucía le dijo y le advirtió de todo aquello, aclarándole el tipo de gente con la que se estaba metiendo. Sin embargo, a ella no le importó. A ella lo único que le interesaba era pagar el precio que fuera con tal de tener una audición en aquella película, la cual pensaba la llevaría directamente a la industria cinematográfica de Estados Unidos. Y así lo hizo. Acompañando a Raúl Corral, el productor puertorriqueño, en tan solo 2 semanas asistió a infinidad de fiestas mientras se realizaba la preproducción de dicha película. Y ahí tuvo que participar en un buen número de ofrecimientos. Estuvo presente en fiestas que terminaban en orgías, rodeada de alcohol y drogas, dejándose hacer de todo por el actor protagonista, por un productor de alto nivel, e incluso participando en un trío con la ejecutiva responsable del financiamiento de la película. Sin embargo, Lucía no tenía reparo en ello. Se acostó con 7 personas en tan solo 14 días. Pero estaba segura que todas estas se trataban de gente de gran influencia no solo en la película, sino en las altas bases del estudio. Y aquello no era simple casualidad. Aquello había sido siempre arreglado, promovido y agendado por Raúl Corral, aquel productor puertorriqueño que parecía la patrocinaba. Fue entonces que el día llegó. Se anunció en conferencia de prensa el reparto de la película. ¿Y cuál era la sorpresa? Que Lucía no fue mencionada. No había sido considerada, ni tenía siquiera una participación menor en la película. De inmediato la joven le reclamó al puertorriqueño el resultado. Él se lo había prometido. Él se lo había sugerido. Que si no se negaba nada, obtendría no solo un espacio en la producción, sino además un lugar privilegiado entre el talento del estudio. Sin embargo, aquello no fue así. Lucía, a pesar de ser hermosa, talentosa y carismática, no tenía eso que los productores estaban buscando en esa ocasión. Y esto era la imagen de una muchachita morena y de rasgos característicos latinoamericanos. Aquella fue la única vez que por su aspecto europeo, Lucía no obtenía lo que quería. La joven nunca vio esto. La joven, a pesar de que en todos lados se publicitó dicho requisito, vivió equivocada al pensar que con solo su talento, belleza y carisma, obtendría el lugar que tanto había querido. Y lo peor del caso es que no había nadie que la hiciera entender. Incluso el puertorriqueño Raúl Corral le había ofrecido llevársela a Los Ángeles para buscar un futuro dentro de la industria. Sin embargo, la jovencita estaba cegada, ofuscada por el coraje, evadida por la frustración.
Al estar con el productor extranjero en una habitación de hotel hizo todo un berrinche. Rompió vidrios, un televisor y agredió a Raúl Corral con un cuchillo, hiriéndolo de gravedad en el estómago. Aquello fue lo peor que pudo haber hecho. Al ser ciudadano estadounidense, de inmediato la jovencita fue llevada con la justicia. Sin embargo, no se le trató como a cualquiera, ya que dicho evento jamás podía ser expuesto a la luz pública. Lucía ya había participado en un par de telenovelas de la televisora y además estaba ligada al Centro de Capacitación Actoral, por lo que desde las altas esferas de la empresa se pagó a ciertas autoridades para que Lucía simplemente fuera encerrada sin posibilidad de hacer un escándalo sobre su desafortunado arranque de ambición y odio. Fue por esto que la pobre pasó año y medio en el reclusorio, donde fue completamente silenciada, completamente apartada de la luz pública. Y ahí su belleza poco a poco se fue apagando. El acoso de sus compañeras fue desastroso. Casi a diario era arrinconada. Casi a diario era obligada a dejarse manosear por mujeres corpulentas que tenían el dominio de las demás presas. Fue por este motivo que Lucía poco a poco se descuidó por completo. La depresión le hizo dejarse engordar, dejarse de cuidar en su aspecto. Harta de los ataques y malos tratos, se cortó el cabello casi a rape. Y totalmente desencantada de sus sueños, fue que simplemente se dedicó a tratar de esperar a que su condena terminara. Y así lo hizo. 18 meses después de una resolución judicial, Lucía salió del reclusorio. Nunca volvió a ningún escenario. Nunca volvió a cantar en su vida. Simplemente volvió a su pueblo para, después de 6 meses de intentar vivir en paz, terminar quitándose la vida. La jovencita fue encontrada en su casa con las venas cortadas, con heridas realizadas en canal a lo largo de sus brazos. Solo que aquello no era por el tan cruel trato que había tenido en el reclusorio, ni siquiera por el sacrificio de su cuerpo, sino porque justo en esos días, la pobre muchachita se había enterado de que estaba enferma de SIDA. Así era. Tratando de alejarse de su pasado, intentó embarazarse de su nueva pareja, solo para enterarse que en realidad había contraído esa enfermedad en algún punto de su vida. La pobre había sido muy hermosa, carismática, excepcional. Sin embargo, nunca pudo mostrárselo al mundo. Nunca pudo expresarlo porque, con una rapidez descomunal, el medio al que tanto se había acoplado, el medio al que tanto se había vendido, simplemente la consumió. Le hizo pagar el precio, mucho tiempo antes del que ella siquiera pudiera haberlo aprovechado. Después de eso, nadie la recordó. Después de eso, Lucía fue olvidada, dejando en el camino una vida destinada al éxito, pero truncada por una ambición lamentablemente desbordada. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.